estar aquí nuevamente y yo creo que eso es más o menos lo que tenía en la mente el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él dice, ¿y ustedes qué? ¿No? Cuando se juntan, cada uno trae algo, ¿no? Entonces una palabra, un salmo, y yo creo que eso es lo que estamos experimentando en este día y muchas gracias por cada palabra que hemos escuchado ya y por la bendición y edificación que ha sido para cada uno de nosotros. Porque también les dice Pablo eso, ¿verdad? Que sea para la edificación, y seguramente sí fue hasta ahorita aquí. Bueno, entonces, hermanos, como dijo la hermana, ya estamos en el espíritu navideño, ¿verdad? Preparándonos para esta época. No todos están de acuerdo, ¿verdad? Celebrar Navidad. Hay algunas personas que han platicado también últimamente que no es bíblico, la Biblia no dice nada de Navidad, pero tampoco dice que no lo celebremos, ¿verdad? Entonces, yo pienso, no para decir que es bíblico celebrar así en este tiempo, no es así un mandamiento, pero para mí, para nosotros, ha sido una bendición muy grande que como iglesia, nivel mundial, ¿no? Hemos decidido tomar un tiempo en el año de recordar de una forma especial el nacimiento de Jesús, el evento más grande de la historia. ¿Sí? Yo creo que todo el mundo reconoce que el nacimiento de Jesús fue el evento más grande de la historia. Tal vez no lo reconocen así con palabras, pero de hecho sí. ¿Sí? Porque ¿qué año que tenemos ahora? El año 2024. ¿Qué significa esto? Que hace 2024 años nació Jesús. Esto es el significado del número, ¿no? Entonces, aún los que niegan a Jesús, aún llaman este año por este número, 2024. Entonces, de hecho, todos estamos diciendo, toda la historia, desde el principio de los tiempos hasta hoy, se divide en dos partes. Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, no podemos negar, hermanos, que realmente todos reconocemos este evento tan importante. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el tiempo antes de Navidad? Hoy, los que siguen el calendario de la iglesia, hoy es el primer, dicen, domingo de advenimiento, ¿verdad? O advento. Entonces, es un tiempo, típicamente, recordamos desde 4 domingos antes de Navidad, hoy día 8, 15, 22, 4 domingos de advenimiento. ¿A qué nos dedicamos? ¿En qué, por tradición, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? ¿En qué nos enfocamos? ¿En qué nos enfocamos? Yo creo que pienso que todos estamos de acuerdo que el enfoque es la esperanza, ¿no? Que estamos esperando la venida de Cristo. Y en este contexto, cuando hermano Pastor Isaac, se puso de acuerdo con nosotros, él me dijo, no podemos meditar sobre la vida de Simeón, ¿verdad? Simeón, aquí tenemos su, ¿qué es? Retrato, no es una foto, ¿verdad? Pero yo creo que así, yo creo que así está muy especial la vida de Simeón, ¿verdad? Tenemos un buen pasaje sobre este hombre. No dice realmente mucho de su trasfondo, de su familia. Algunos piensan que es el de la familia sacerdotal. La Biblia no lo dice, puede ser así. Pero lo que sabemos de él, que él era un hombre muy piadoso y que el Espíritu Santo consideró digno de hablar un buen pasaje de la Biblia de este hombre. Entonces, esto lo vamos a hacer. Vamos a leer en Lucas capítulo 2. Desde el versículo 25 en adelante, habla de este hombre Simeón. Entonces, pero quisiera leer desde el versículo 21 realmente, y vamos a leer todo ese pasaje que habla de Simeón. Lucas 2, 21 en adelante, dice: cumplidos los 8 días, obviamente estamos hablando de 8 días después del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús,
la cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hasta aquí la palabra de Simeón. Entonces, el pasaje que leímos empieza con la circuncisión de Jesús y el nombre que fue dado por el ángel antes que fue concebido. El ángel se refiere obviamente cuando el ángel dijo María, ¿verdad? Pon su nombre Jesús. El ángel también, o el sueño también, Dios se lo dijo también a José, pero este no fue antes que Jesús fue concebido, cuando María ya estaba embarazada. Pero tanto a José y a María, Dios reveló el nombre. Y dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés. ¿Se dan cuenta cuántas veces Lucas? Es interesante que Lucas, porque a veces algunos consideran que Lucas escribió más para los gentiles, pero es interesante cuánto énfasis Lucas pone en el cumplimiento de la ley en este pasaje. Lo dice como 5 veces, para que fuera cumplido. Le llama tanto la ley de Moisés y la ley del Señor, refiriéndose obviamente a Dios. Es lo mismo, porque Moisés no es la ley de Moisés realmente, pero aún Jesús lo llama a veces así, la ley de Moisés. ¿Qué dijo Moisés? ¿No? Pero obviamente Moisés fue el mensajero. Y en podemos ver que José y María eran pobres, ¿verdad? Como lo sabemos, porque dice, ofrecieron 2 tórtolas conforme a la ley. La ley decía se podía hacer un sacrificio diferentes, pero si fueran pobres, entonces tienen que ser tórtolas. Entonces, que dice que fueron 2 tórtolas conforme a la ley, significa que no estaban, porque uno puede tener suficientes recursos, de todas maneras, nomás dar 2 tórtolas, ¿verdad? Pero ya no es conforme a la ley. La ley es tórtolas cuando no tienes más. Entonces, aquí vemos lo cumplido por la ley. Pero cuando ya llegamos a hablar de Simeón, dice, el hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Esta palabra quisiera entonces enfocar. Esperaba. Estamos diciendo el tiempo de advenimiento. Es un tiempo de esperar. Esperanza es para mí una de las cosas más difíciles del español, porque en inglés tenemos 2 palabras para esperar, ¿verdad?
Uno es, los que saben inglés, es wait y otro es hope. Son dos palabras en inglés diferentes. Y en español nomás tenemos esperar. Entonces, se tiene que diferir cuando hablamos de esperar en el sentido de decir, pues, espero que venga, ¿no? Como expresando un deseo que algo suceda, pero no sabes todavía si sucede o no, pero tú esperas que sí, pero no sabes. Esto es un significado de esperar, expresar un deseo. Y la otra palabra es esperar, es decir, tú sabes que va a suceder, pero todavía no llega el tiempo, ¿no? Tienes que si pensamos en la esperanza en un embarazo, ¿verdad? Un matrimonio puede decir, yo espero que vamos a tener un hijo, pero todavía no está embarazada la hermana. Pero también, pues, cuando ya está embarazada, dice, estamos esperamos al niño, pero sabes que viene, ¿no? Entonces, sí, dos diferentes aplicaciones de la palabra esperar y esperanza, ¿no? Entonces, aquí, es muy amplio ese tema de la esperanza en el tiempo de advenimiento, y las dos aplicaciones son válidas aquí. Uno es, esperamos porque todavía no llega el tiempo, pero también la otra aplicación, espero que no lo estoy confundiendo más que necesario, pero es decir, ¿qué realmente esperamos? ¿Qué esperamos? Y quisiera primeramente ver qué esperaba Simeón. ¿Qué esperaba? Primeramente vamos a hablar sobre esto y después a ver qué aprendemos de Simeón en el sentido de que nosotros o necesitamos o debemos esperar. Él esperaba la consolación de Israel. Y para mí ahí empieza no es el problema, pero el desafío. ¿Qué significa realmente esto? ¿Qué significa la consolación? Y ahora esta semana que estuve pensando, meditando en hoy, ¿verdad? No es la primera vez que yo he estado meditando y aún estudiando qué significa realmente la consolación bíblicamente. Tenemos muchos pasajes que hablan de consolar. Aún Jesús mismo llama al Espíritu Santo consolador, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a dejar un poquito abierto. Vamos a seguir primeramente y después volvemos a ese tema. ¿Qué es esta esperanza? O sea, ¿qué esperaba? ¿Qué es esta consolación que esperaba Simeón? Primeramente vamos a ver entonces qué más se nos dice sobre Dice, este hombre era justo y piadoso y esperaba consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese ¿a quién? Al ungido del Señor. Entonces aquí tenemos la primera información para decir, ¿qué es esta consolación de Israel? Se relaciona, o tal vez es ungido del Señor. ¿A qué se refiere cuando dice el ungido del Señor? Hay que ponernos en el contexto de la historia. Había en aquel tiempo varios ungidos, y se puede decir ungidos del Señor. Está en Jerusalén, en el templo, ahí había suficientes sacerdotes. Todos esos sacerdotes eran ungidos en el pacto, en el primer pacto, había dos tipos dos ministerios, que eran los ungidos, ¿no? Eran los sacerdotes y los reyes. Eran dos ministerios que recibían la unción, el ungido. Cuando habla en el Antiguo Testamento, yo creo que todos sabemos que la palabra ungido es Mesías. Sí, que en las traducciones, segunda traducción en el Antiguo Testamento a veces se traduce no se traduce, se pone Mesías, y en otros, la gran mayoría de los casos normalmente se traduce ungido, el ungido. Sí, y entonces en el principio, si trazamos la palabra Mesías o ungido en el Antiguo Testamento, empieza realmente en los tiempos
en el tiempo de Sinaí, y la palabra ungido prácticamente siempre en Éxodo Levítico se refiere a los sacerdotes, ¿sí? Después empieza a aplicar la palabra ungido también a los reyes. El primero realmente es Saúl, ¿no? El primer rey, él fue ungido por Samuel y después David. Y después, a través de todo el Antiguo Testamento, la palabra el ungido, en la gran mayoría de los casos, se refiere a esos reyes, a Saúl, a David y a otros, Ciro, ¿no? Y a veces, entonces, en otras ocasiones, a los sacerdotes. Entonces, aquí, ¿quién es el ungido del Señor? Si había aquí en el templo, donde ahora está Simeón, había ungidos, ¿no? En el Nuevo Testamento, Cristos, ¿verdad? Cristo. Pero aquí, obviamente, por el contexto y también cómo sigue la historia, se ve que Simeón, cuando dice que él recibió la revelación, que él iba a ver a el ungido del Señor, obviamente no se refiere a Caifás, a uno de estos, ¿sí? Se refiere a un lugar, como dije en el Antiguo Testamento, si usted es ungido de Jehová, ungido del Señor, dice varias veces, pero específicamente Saúl o David o Ciro, son las tres personas que típicamente se ponen así. Pero hay un lugar donde no hablamos de una persona así, pero donde hay una promesa, o donde habla de el ungido de Jehová, el Mesías de Jehová, Jehová y su ungido. ¿Se recuerda dónde es esto? Está en Salmo 2, donde dice, ¿por qué se, como dicen? Amontonan, amotinan. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Sí? ¿Quiénes son las gentes? Porque dicen, depende de qué traducción usted usa, aquí en la Reina Valera dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Hay otras traducciones que ponen naciones, y esto es obviamente lo correcto. Porque no estamos hablando así de una bola de vagos por ahí, ¿no? Porque se amotinan esos muchachos. Porque en el segundo versículo dice, se levantarán los reyes de la tierra, ¿sí? Entonces, obviamente, la traducción naciones es la correcta. ¿Por qué se amotinan las naciones? Los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes en la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su Mesías. Aquí tenemos la única, si usted lo puede rastrear todo el Antiguo Testamento, ¿a qué se refiere Simeón? No puede ser otro pasaje que este en Salmo 2, y lo vemos afirmado, confirmado, en como dice más adelante la profecía que expresa Simeón. Dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Ahí no puede haber otra fuente. Él tiene en su mente, y es tan importante ver, hermano, cuando ellos hablan en su contexto, ¿quién es su audiencia? ¿No? Que la audiencia, porque había más personas que escuchaban ahí, no solamente José y María. Inmediatamente cuando ellos escuchan el ungido del Señor, el Mesías de Jehová, no sé en qué idioma hablaba Simeón, está escrito originalmente en griego, pero puede ser que él hablaba en hebreo o en arameo. Entonces, si fue así, entonces usó seguramente las mismas palabras que vemos en Salmo 2, Jehová y su Mesías. Aquí el Mesías de Jehová,
y este ha sido preparado, ¿dónde? Dice, en presencia de todas las naciones, luz para revelación de los gentiles. Y yo creo que aquí tenemos algo muy importante para la pregunta que estamos hablando. ¿Cuál es la esperanza del Señor? ¿Qué realmente esperaba? Porque aquí se dividen, hermanos, aquí se divide el pueblo de Israel en su tiempo, ¿no? ¿Qué esperaban ellos? ¿Qué esperaban del Mesías? Usted lo puede ver a través del Nuevo Testamento, cómo los judíos, muchos, ¿no?, de judíos les molestaba la inclusión de los gentiles. El punto de insistir en la circuncisión no fue netamente la cirugía en sí, pero la circuncisión es lo que separaba a los judíos de todos los demás. Entonces, el dejar a un lado la circuncisión significa que ya no somos exclusivos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia? Si la circuncisión no tiene importancia, entonces, ¿cuál es el punto de ser judío? Porque si no pensamos en la circuncisión, todos somos iguales. Y no querían esto, no querían guardar este sentir de ser exclusivos, ¿no? La salvación exclusiva para los judíos. Y Simeón no esperaba esto. Él esperaba una salvación para todas las naciones. Ahí tenemos la diferencia, porque uno piensa, ¿por qué Simeón detectó? ¿Por qué Simeón fue revelado a los demás? No, ¿verdad? Entonces hay algo que no es nomás una decisión arbitraria de Dios, nomás, ¿no? sin ningún motivo o razón. Vemos que Simeón esperaba lo que el punto quiere ser es, lo que él esperaba estaba en armonía o estaba sintonizado con los planes de Dios. Sí, y esto yo creo que distingue a Simeón de los demás que estaban ahí, porque a veces uno piensa, ¿verdad? Hubo más testimonios cuando los pastores habían llegado en Belén. También dice que todo el pueblo escuchaba los testimonios de los pastores. Ahora aquí, a los 40 días, entonces vemos en Jerusalén, no ya los Belén, Jerusalén, vemos que muchos escuchaban, y fue en el templo, no estaban ahí escondidos, guardaron un secreto. Y más adelante, no sabemos cuánto tiempo después, pero cuando llegan los Reyes Magos, entonces dicen, todo Jerusalén se conmovió, no solamente la casa de Herodes, toda la ciudad estaba, ¿qué está pasando? Entonces, no es que Dios haya querido guardar un secreto delante de la gente, pero ¿por qué los demás? ¿Por qué los demás no tuvieron esta revelación? Lo que vemos en Simeón. Y yo creo que el punto cuando dice, él esperaba la consolación de Israel, y él entendía, ¿no? Su esperanza, lo que él realmente esperaba, estaba sintonizado con los planes de Dios y con la voluntad de Dios. Dice, la cual es preparado en presencia de todos los pueblos. Sí, como dice en griego, y el Salmo 2 está en hebreo, entonces a veces las palabras pueden cambiar, pero obviamente en Salmo 2 habla de las naciones y de los pueblos. Aquí dice pueblos de los gentiles, pero es el mismo concepto. Y después dice, y gloria de tu pueblo Israel, ¿no? ¿Cuál es la gloria de Israel? Aquí tenemos la diferencia, ¿verdad? En la opinión. Si preguntas a unos allá, ¿verdad? Si pudiéramos hablar con ellos en aquel tiempo, ¿cuál es la gloria de Israel? ¿No? Pues la gloria de Israel es que nosotros somos el pueblo escogido y los demás, pues rechazados, ¿no? Si nosotros escogidos, ¿qué les queda a ellos? Los rechazados, ¿no? Pero la gloria, ¿cuál es la gloria de Israel? La gloria de Israel, María lo captó, Zacarías lo captó. Si ustedes ven cómo cantó María y cómo profetizó Zacarías a raíz del nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan Bautista, los dos, tanto María como Zacarías,
hacen referencia a las promesas de Dios desde Abraham para acá. Eso es muy interesante, ¿sí? Están los dos, ellos conectan los eventos con las promesas de Dios de Abraham para acá, no de la ley para acá, o de David para acá, de Abraham para acá. ¿Y qué dice Dios a Abraham? En ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra, todas las naciones. La gloria de Israel no es ser exclusivo. La gloria de Israel es precisamente que por medio de ellos todo el mundo está incluido. En Éxodo 19 vemos lo mismo, ¿no? Cuando Israel parece a este punto muy exclusivo, los egipcios no solamente fueron aparentemente rechazados, así que se murieron en el agua. Y Israel no más parece, pero cuando Dios revela en Éxodo 19, ¿cuál es ahora realmente el propósito de todo este proyecto? De sacar a los israelitas de Egipto, que ahora ¿qué? ¿Cómo va a seguir? Entonces Dios les dice, ustedes, si ustedes guardan mi ley, si ustedes ponen atención a mi voz, a mi palabra, entonces dice, ustedes son, o van a ser, serán un tesoro especial sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque toda la tierra es mía. ¿Sí? Es un tesoro especial, no el único tesoro. Todos los demás también son tesoros. Nomás usted es un tesoro especial. ¿Sí? Y aún, ¿qué dice? Eso que quiero buscar ese texto. Colosenses 1:27. Colosenses 1:27 dice, habla de Pablo explicando cuál es realmente su ministerio, ¿sí? Dice, el ministro de que yo fui, dice, hecho entonces ministro. Entonces dice en versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros. Tiene que decir, obviamente, Cristo entre vosotros. Está hablando a los gentiles, los colosenses son los gentiles. Cristo entre ustedes, esperanza de gloria, lo llama Pablo, ¿sí? Entonces aquí vemos esto, lo que captó Simeón, ¿sí? Que la gloria de Israel es que por medio de Israel todas las naciones entonces verán la salvación, todos los gentiles, ¿no? Recibirán la luz. Y yo creo que si queremos aprender algo de Simeón, yo pienso en este tiempo es esto, ¿no? Vuelvo a decir la pregunta, ¿no? Lo que yo espero, mis expectativas, mi esperanza, ¿está o no está entonizada con los planes de Dios y con los propósitos de Dios? Con este mente, entonces, vamos de regreso a la palabra consolación. ¿Qué significa consolación? ¿De qué somos consolados? ¿No? ¿Y qué es el efecto de la consolación? Entonces, que Simeón esperaba la consolación. Bueno, esto yo creo que sí es de admirar, pero así es también racional, porque hay tantas promesas que Simeón conocía a través de las profecías que hablan de la consolación que va a venir. Vamos a leer dos. Los dos están en Isaías. Y hay muchos en Isaías, pero nomás vamos a leer dos. Uno está en Isaías 61. Este pasaje escogí porque
obviamente, esta habla del Mesías porque es el mensaje que Jesús predicó en Nazaret más adelante. Dice en Isaías 61, y Jesús mismo dice que Él está cumpliendo este mensaje. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Señor, a consolar, dice, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Yo creo que es, para mí, bueno, pienso que es obvio que Simeón estaba pensando en este pasaje cuando él estaba, no necesariamente cuando estaba hablando, pero en su vida, cuando él estaba esperando la consolación. Aquí yo creo que es uno de los fundamentos que él tiene. Él no espera la consolación nomás por una esperanza vaga, un propio deseo de decir, ojalá que algo bueno venga, ¿no? Él tiene una esperanza basada en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, y usa las palabras que estamos hablando, consolación, gloria y todo esto, ¿no? Entonces, pero aquí hay un pequeño, una pregunta, yo creo que nace de esta profecía, cuando dice que consolar a todos los enlutados. Y no quiero así dudar que esto es realmente lo que dice, pero aún así, hermanos, yo casi me atrevo a decir, cuando pensamos en el cumplimiento de esta promesa, que el Mesías, porque Jesús mismo dice que este pasaje habla de él, ¿no? Y usa la palabra Mesías, ¿no? Dice, porque me ungió Jehová. Aquí es el ungido, el Mesías de Jehová, de Salmo 2. Entonces dice que él mismo vino a consolar a todos los enlutados. Pero yo pienso, hermanos, no más basado en este texto, pero si ampliamos incluyendo el resto de la Biblia, que tenemos que pensar cuál es él, para que esta promesa realmente se cumpla en nosotros. Tenemos que meditar en cuál es el motivo de mi luto. ¿Por qué estoy enlutado? Sí, cuando Jesús, yo creo que hace referencia a este pasaje, en Mateo capítulo 5, dice algo similar, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿no? Nosotros allí en Krill y en la sierra a veces hablamos de este texto, ¿no? Y dije, bueno, una vez le dije a los niños, dice, bienaventurados los que lloran, pero hay que ver el resto de la Biblia. El niño va a llorar para que me den paleta, para que no. Entonces, pues llora, bienaventurado que llores. Pero hay que ver el resto de la Biblia también. En versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque serán saciados. Pero ahí dice, hambre y sed ¿de qué? ¿No? Si de hambre y sed, ¿de qué, hermanos? De justicia. Ahí Jesús es más específico. No está diciendo que todos tienen hambre y sed, que van a ser saciados. Depende de qué tengo hambre. ¿Cuál es el deseo que me está afectando y aún causando el luto cuando no tengo ese deseo? No dice todos los que tienen hambre y sed de paletas y dulces van a ser saciados.
tienen hambre y sed de justicia. Y aunque yo estoy consciente de que el versículo 4 no dice exactamente por qué, cuál es la causa, la razón del llanto, pero yo pienso que podemos juntar esos versículos y decir, cuando lloras, cuando estás de luto, ¿por qué estás de luto? ¿No? ¿Por qué, Simeón? ¿Cuál es la consolación de Israel que tú esperas? ¿No? ¿Cuál es la de qué tienes que ser consolado? ¿De qué tienes que ser fortalecido? ¿Cuál es el luto? ¿Cuál es la aflicción que experimentas? Entonces, yo pienso que depende de la razón y la causa y el motivo de la aflicción. ¿Por qué me siento yo afligido? ¿No? Que esto es importante para que esta promesa realmente aplica a mí, que yo puedo decir, yo voy a ser consolado, ¿sí? Porque la aflicción es por un motivo que va con el corazón de Dios, que yo soy afligido por la misma razón que Dios está o estaría afligido. Pero si yo estoy afligido por cualquier deseo o capricho de mi propia carne, entonces yo creo que no podemos simplemente decir, voy a ser consolado porque estoy triste. Hay que ver por qué realmente estamos nosotros tristes. Cuando nosotros tenemos una aflicción, ahora en el tiempo de esperanza, esperando la venida de las Mesías, ¿de qué realmente esperamos que Él nos salve? ¿De qué realmente esperamos que nos consuele? Entonces, si vemos cómo termina, ¿no? Yo pienso que se podemos ver bíblicamente que es así, porque Isaías 61, el pasaje que leímos, los 3 versículos, ¿verdad? Como termina, que serán los que van a ser consolados, fortalecidos, ¿sí? Van a ser fuertes, ¿y cómo la van a llamar? Árboles de justicia, ¿no? Entonces yo pienso aquí tenemos un buen fundamento para ver que tenemos que, antes de pedir ser consolados, tenemos que meditar en por qué realmente estoy triste. ¿Cuál es realmente la aflicción que estoy viviendo? Y esta aflicción va realmente en armonía con los planes y los propósitos de Dios. Otro pasaje de la consolación, dijimos que íbamos a ver 2, ¿verdad? Entonces, otro también está en Isaías, a lo mejor que para muchos de nosotros, el primero que nos llega a la mente, Isaías 40. Donde dice precisamente, consolaos, consolaos, consolaos. Vamos a leer unos versículos aquí. Dice, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Bueno, ahorita les dije, ¿verdad?, que en otra ocasión espero pensando en qué significa realmente controlar. Fue realmente a raíz de este pasaje. No me acuerdo lo demás del contexto, fue hace años. Pero cuando empecé a tratar de entender ese concepto de controlar, mi grande sorpresa fue que esta palabra en hebreo, que aquí se dice consolaos y que habla en muchas otras partes traducido consolar, en muchas ocasiones, muchas, no la mitad, pero cerca de la mitad de las veces, porque esta palabra sale muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Por lo menos, yo pienso, por lo menos un tercio de las ocasiones, ¿sabe cómo se traduce? Se traduce arrepentir. Y
al momento de hermano, ¿cómo está esto? Una palabra en hebreo que se traduce consolar, pero también se traduce arrepentir. Al momento no puede ver la lógica, como decirlo así, cómo es que esta palabra puede significar dos cosas que a la primera vista no son tan sinónimos, digamos, ¿no? Pero pensando un poquito más en esto, yo creo que sí, podemos ver que es muy racional, ver la relación entre consolar y arrepentir. Si vemos cómo muchas veces se usa la palabra consolar. La palabra consolar, y yo sé que tengo que tener un poquito de cuidado con expreso, y espero, hermanos, que no vaya a fallar en esto, pero la palabra consolar, ¿sí? A veces por lo menos para mí, ¿no? He tenido la idea o la impresión de que es algo sobre todo emocional, ¿no? De consolar a una persona que está triste por algo que pasó, ¿no? Algo triste, algo fuerte pasó, y la consolamos en el sentido emocional. Y eso es correcto, seguramente que Dios lo hace y hemos experimentado, todos los que estamos aquí seguramente hemos experimentado que Dios nos fortalece emocionalmente. Pero lo que quiere decir, no para quitar nada de esto, ¿sí? Para no quitar nada de esto, la importancia y la verdad que Dios sí lo hace, nos restaura nuestro estado emocional. Pero aún así, quiero decir que la palabra, lo que yo creo que es el concepto de la consolación bíblica, no se queda ahí nomás, ¿sí? No para decir que no es importante, o mucho menos no decir que no sea, sí, siempre es importante, pero aún así, el hecho que es importante no significa que no haya más. Que la palabra consolar, cuando Dios nos consuela conforme a esos conceptos de consolación, también trae, se casi quiere decir, una responsabilidad, ¿sí? Jacob no quiso ser consolado, dice. No quiso. No dice que no pudo, no quiso. Entonces, ¿por qué no quieres ser consolado? ¿No? Parece que David, aunque yo creo que en este pasaje, no me recuerdo cómo es la palabra consolar, yo creo que no, pero David fue confrontado por Joab, ¿no? Pensemos de David o pensemos de Joab, pero Joab también a veces ha dado una palabra, yo creo, de apoyo a David, cuando David se queda afligido por la muerte de Absalón, y que dice, tú no puedes, tú eres rey, tú no puedes permitirte quedarte ahí sin consolar, porque tú eres rey, tú tienes una responsabilidad, tú tienes gente a quienes tienes que hablar, y tú tienes que dirigir una nación. Y tú tienes que ser consolado. Jacob, yo creo que tenía que ser consolado. No puede decir, yo no quiero ser consolado. Y espero que no suene duro, hermanos, especialmente si hay una persona ahorita con necesidad de consolación. De verdad no quiero, por eso es mi temor, ¿verdad?, de decir algo que suena un poco áspero. Y no es mi propósito, pero sí tenemos que hablar la verdad. La consolación implica una responsabilidad. Y eso es lo que vemos aquí. Después dice, ok, tú vas a ser consolado. Ellos estuvieron, este pasaje fue escrito mucho antes del cautiverio en Babilonia, pero aún así, yo creo que la mayoría reconocemos que Isaías ya estaba viendo no solamente la salida a Babilonia, ya estaba viendo el regreso, aunque todavía ni se habían ido, pero ya vio el regreso, ¿no? Y dice, doble, su pecado es perdonado, doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados, hablando de Jerusalén. Yo he batallado mucho con ese versículo, realmente. Está diciendo, Dios, que tú castigaste, que castigaste de más a los judíos por los pecados, que después dice, pues no era, después de todo no era tanto, ¿verdad? Los pecados los castigamos de más.
Yo no creo que significa esto, porque el castigo por los pecados, nosotros no lo sufrimos, ni Israel ni nosotros. Nosotros, cuando hablamos de nuestro castigo, es realmente una corrección. Lo que recibimos aquí en la tierra es una corrección. El castigo que paga por nuestros pecados, y aún Isaías mismo lo dice en Isaías capítulo 53, que este castigo sí fue pagado doble, ¿no? Doble, no creo que en números matemáticos, pero en una expresión, no exagerado, pero una expresión muy grande, ¿no? Para decir que fue suficiente. Pero este pecado fue pagado ¿por quién, hermanos? Cristo. Por Cristo. Entonces, cuando aquí dice que doble ha sido pagado el pecado, obviamente no estamos haciendo referencia a lo que los judíos sufrieron allá en Babilonia. Este no fue el pago por sus pecados, este fue la corrección. Tenemos que distinguir bien. Entonces, teniendo esto en mente, tenemos que ver este pasaje en Isaías 40. Realmente no habla, bueno, sí habla de la venida del regreso de los judíos de Babilonia, pero como una parábola, como una ilustración, que el cumplimiento real habla de nosotros. Ahora, volviendo al tiempo de Navidad, que podemos decir, Dios ha recibido doble, suficiente, más, él mismo dice, ¿verdad? Decir más que suficiente por el pecado, el pago de Jesús, cuando Él pagó por nosotros, Él es suficiente. Pero cuando en este contexto dice, consolaos, ¿qué sigue? Ya fue pagado tu pecado, pero ahora ¿qué? Ahora, enderezcanse, allánense. La consolación no es nomás para estar contentos, consolados, ¿no? El resto de nuestra vida, qué bueno, apapachando. No, nos lleva una responsabilidad, y veo la relación con el concepto del arrepentimiento. El arrepentimiento no es nomás un sentir, ¿no? El arrepentimiento es realmente un cambio, ¿sí? No es nomás el sentir ¿qué decir? Decir remordimiento, por decir. No es solamente sentir remordimiento. El arrepentir incluye el remordimiento, pero también incluye, ahora me levanto y no lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que la consolación bíblica no es solamente que nos sentimos ya sanados de nuestro luto, pero que también, ahora sí, ¿verdad? Ya tú fuiste consolado, ahora levántate y sirve a la gente o sirva a Dios. Es el siguiente paso, ¿no? Entonces, va más allá. Aún cuando dice en Salmo 23, habla de, lo reconocemos, ¿verdad? Pero como quiera lo voy a buscar. El Salmo 23 dice en versículo 3, hablando de Jehová como nuestro pastor, dice, confortará mi alma. Yo pensaba realmente que era lo mismo que consolar, pero no es así. En hebreo es otra palabra. Esta palabra realmente, de hecho, implica más fuertemente todavía una restauración. Restaurará, hay Biblias que traducen esto, restaurará mi alma. Yo creo que es más correcto. Pero después dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré ningún mal, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu tu vara y tu callado, me consuelan. Ahora sí, aquí dice literalmente, me consuelan, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo nos consuela Dios? A veces con la vara y con el callado. ¿Por dónde? Por las sendas de justicia. ¿Sí? Esa es parte de la consolación. En inglés dice, como dice aquí, confortar. La palabra se traduce en inglés, confortar. Y yo entiendo eso un poquito mejor, porque es confortar. Se oye como se hace más fuerte, ¿no? Uno se fortalece
Consolar incluye fortalecer para este propósito de ahora caminar por sendas de justicia, ¿no? Entonces, lo vemos en el concepto de lo que estamos leyendo en Salmo 2 y en Lucas capítulo 2, ¿no? Cuando habla de lo que realmente esta consolación implica, ¿no? Y aún Jesús, ¿no? Hablando del Consolador, cuando viene el Consolador, ¿qué hace? Les va a guiar, dice, te va a guiar a toda verdad. Yo lo veo muy similar cuando dice el Consolador le va a guiar por toda la verdad, que Salmo 23, cuando dice, tu vara y tu callado me consuelan, me llevan por sendas de justicia. Si vemos lo paralelo entre esos pasajes. Entonces, hermanos, yo creo que lo que podemos aprender de Simeón este día, ¿no? Dos cosas. Primeramente, cuando esperamos la consolación, sí vamos a esperar la consolación, pero implican dos cosas. Que estoy afligido por los causas correctas. Que no estoy afligido por mi propio deseo carnal que no se cumple, ¿sí? Pero estoy afligido porque los deseos de Dios no los veo cumplidos en este mundo. Ese es número uno. Tenemos que ver para ser consolados si realmente estamos de necesidad de ser consolados por las razones y causas correctas. Y una vez que Dios los consuela, que llevo una responsabilidad de realmente levantarnos, ¿no? Y cumplir lo que realmente es este propósito de Dios. Entonces, con terminando, hermanos, si vemos la diferencia de por qué Simeón captó que este niño, él es la salvación, ¿no? Es tan grande, ¿no? Que el hombre, yo estoy esperando la consolación de Israel, esperando el Mesías del Señor. Y cuando ve al niño, pues es. O sea, ¿cómo, verdad? Entonces, yo creo que solamente si estamos entonizados con la esperanza de lo que Dios espera, y yo la misma, solamente si estamos entonizados con Dios, cuando reconocemos realmente el consuelo que Dios quiere tratar nosotros, ¿no? Si los judíos veían como enemigos lo que habla aquí Simeón dice, luz para revelación de los gentiles y los demás judíos. No, los gentiles que se vayan por fuera, ¿no? A Pablo querían matar, literalmente matar, por haber metido un gentil en Jerusalén, en el templo. Entonces, para nosotros puede ser igual, solamente, hermanos, para unas ilustraciones tal vez prácticas, ¿no? Puede haber ideas o hechos que nosotros vemos como enemigos y que Dios no lo ve como enemigos, ¿no? Tal vez una persona puede ver es ser soltero, es mi enemigo, ¿no? Mi esperanza es la consolación, que se me quite ser soltero, y a lo mejor soltero realmente es lo que Dios quiere usar en nuestra vida, ¿no? Entonces puede ser que no estamos entonizados con la voluntad, o al revés, el matrimonio. Tal vez algunos esperen que no, pero no de ustedes, ¿verdad? Pero en otra parte, donde el matrimonio más bien es mi aflicción, ¿verdad? Y quisiera estar más solo, y procuro aún dentro del matrimonio estar más tan independiente que se pueda. Y porque no, y que Dios dice, no, no es tu problema, es lo que yo traje a tu vida, ¿no? Ese es precisamente el propósito de Dios para tu vida, el matrimonio que tienes, ¿no? O otras aflicciones, una aflicción de salud o económica, ¿no? A lo mejor nosotros, que la esperanza que tenemos, la consolación, que se nos quiten estos enemigos de Jerusalén, y que Dios más bien está usando estas cosas para establecer su reino en nuestros corazones, ¿no? Entonces, hermanos, para experimentar la consolación, tenemos que esperar lo correcto, ¿no? Tenemos que tener la esperanza. Nuestra esperanza
lo que realmente, como Dios nos va a consolar y fortalecer. Tenemos que empezar con esto. Decir, Señor, ayúdame a entonizar con tus propósitos, ¿no? Entonizar y esperar lo correcto, esperar lo que tú realmente quieres traer, para poder realmente reconocer cuando viene a nuestra vida, para reconocerlo y decir, esto es la consolación que Dios trae a mi vida. ¿Sí, hermanos? Amén.